país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y para nosotros muy importante. El domingo, si no me equivoco, los chilenos van a la segunda vuelta y ese es el gran laboratorio de América Latina. Por un lado, un candidato de extrema izquierda, a quien los izquierdistas del mundo no lo llaman de extrema izquierda. Un muchacho, con poca experiencia, que es el resultado de 2 años de muy mal manejo de la crisis chilena, que es una crisis además que uno llama casi que artificial y postiza, porque es una crisis con supuestos ideológicos. La gente se queja porque está muy, muy bien y no recuerda cuando estaba muy mal. Y por el otro lado, una propuesta que no es de izquierda, que es de derecha, contra quien todo el mundo se ha ido. Es insólito, digamos, y queda absolutamente claro que eso que hemos dicho millones de veces de que la izquierda actúa concertadamente, que el Foro de Sao Paulo es una instancia de manejo para el dominio continental, que el Grupo de Puebla es el think tank del Foro de Sao Paulo y que además el billete que camina por América Latina es todavía venezolano y ahora le quitan a los niños la comida de la boca para que lograr ganar en Chile. Y yo no sé si eso va a ser posible o no. Profesor Laud, buenos días, ¿cómo está? Pero tenemos al profesor Luis Alfonso Herrera, una persona, digamos, un prominente intelectual venezolano que vive en Chile y a quien yo acudí junto con el profesor Laud para que él nos haga una composición de lugar de lo que está pasando en Chile. Y bueno, el profesor Laud, por supuesto, después comentará. Querido Luis Alfonso, qué bueno verte, aunque sea así a la distancia. Qué bueno saber de ti, qué bueno verte bien. Espero que tu mujer y tu hijo estén también muy bien y disfrutando de ese verano de allá abajo. Aquí está haciendo un frío terrible, te sorprendería. Y bueno, esperamos por tus palabras. Bienvenido. Un fuerte abrazo, Luis Alfonso. Muchas gracias, Víctor. Daniel, un gran gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Y bueno, como tenemos mucho que conversar, luego hablamos al final de los saludos personales. Pero de verdad, como siempre, un gran gusto y más para conversar sobre este tema de la situación política en Chile y las elecciones, la segunda vuelta presidencial de este domingo. Yo partiría tratando de describir de la forma más directa lo que son las opciones que están planteadas para este fin de semana, ¿no? Partiendo por la de José Antonio Kast, no me voy a referir a las propuestas concretas o a los detalles, digamos, específicos de lo que ellos han venido defendiendo durante las campañas, sino lo que representan en términos políticos y en términos de lo que Chile puede comenzar a hacer a partir del resultado de este domingo. En el caso de la propuesta de José Antonio Kast, es una propuesta con la cual se pueden tener coincidencias y divergencias desde el punto de vista estrictamente político, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista de las medidas económicas, desde el punto de vista de la visión de la historia del país, del balance, ¿verdad? De las décadas de desarrollo, de crecimiento que tuvo Chile con la vuelta a la democracia, a partir del modelo económico que se adapta durante la dictadura militar. Pero en definitiva es una propuesta en la cual se respetan las reglas de juego, en la cual no está planteada una empresa revolucionaria, de transformación radical, de ruptura radical, de negación con lo que está planteado, digamos, en términos de logros concretos de Chile, comparándolo con los países con que primeramente corresponde compararlo, que son los de la región, los países hispanoamericanos, sino en principio estaría planteada pues una propuesta, por supuesto, de necesarias mejoras, como en un trabajo reciente publicó allá en Venezuela el profesor Juan Nagel, en Pro Da Vinci. Él planteaba allí pues la necesidad de mejorar, de corregir una serie de situaciones que efectivamente durante este periodo de crecimiento, de inclusión, de erradicación de la pobreza en el país y de fortalecimiento institucional, porque no es solamente lo económico, es también lo institucional, lo político, de alternancia democrática, de Estado de Derecho, división de poderes. Bueno, son muchas las cosas que se deben corregir, pero en ese sentido de mejorar y nunca de retroceder.
¿verdad? Eso yo diría que está planteado, repito, con todas las discrepancias, por ejemplo, en materia migratoria, en materia de temas de la mujer, entre otros, en materia ambiental, por ejemplo, respecto de la propuesta de este primer candidato. La otra propuesta, la de Gabriel Boric, es una propuesta, bueno, que no puede ocultar cuál es el ideario al que responde. Él proviene de un partido político, del Frente Amplio, que está conformado por una serie de agrupaciones políticas, ¿verdad? Que desde su nacimiento abogan por un cambio revolucionario, por un cambio radical de transformación en donde hay una condena explícita y general a todo lo que desde el regreso de la democracia se ha hecho en Chile, en especial desde el punto de vista económico. Son enemigos declarados de todo lo que pueda significar una economía abierta, aunque en esta segunda vuelta eso lo han intentado ocultar. Pero además de ese origen, digamos, que tiene el Frente Amplio claramente revolucionario, pero que se mimetiza, ¿verdad?, con una serie de agendas más contemporáneas, como la defensa de identidades colectivas, minoritarias, lo que podríamos agrupar en ese rótulo de progresismo, ¿verdad?, en donde todo vende muy bien porque apuesta en definitiva a que somos los buenos de la historia, los que queremos corregir las injusticias del mundo, partiendo por las de Chile. Se suma que esta candidatura ha tenido abiertamente un tutelaje, un acompañamiento y un apoyo explícito del Partido Comunista Chileno. Y yo diría que aquí es donde están uno de los elementos más graves de esta segunda opción, además de las simpatías que ahora han sido negadas, corregidas, no solamente con el régimen chavista, ¿verdad?, tanto del candidato presidencial como de distintas personalidades que estarían en su eventual gobierno o en su grupo actualmente de campaña política, no solamente con el chavismo, sino con otros autoritarismos de signo izquierdista radical del continente, sino que decía, tutelaje o esta suerte de anclaje del Partido Comunista a lo que sería ese futuro gobierno es muy preocupante y no deja ninguna duda de cuáles serían las prioridades, porque básicamente ese es un partido que siempre ha ido a contracorriente de lo que durante los años de los gobiernos de la Concertación Democrática, luego, digamos, durante los periodos presidenciales, tanto de la presidenta Bachelet como del actual presidente Piñera, siempre ha sido un partido que lo ha cuestionado todo, que básicamente insiste, ¿verdad?, en la agenda revolucionaria, en la agenda radical, de ruptura, en donde, por supuesto, la economía hay que acabar con todo lo que se ha podido impulsar desde este modelo, digamos, de economía abierta chilena, o en términos, digamos, de lo que el país ha logrado. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la libertad de expresión, desde el punto de vista, bueno, de una serie de valores también vinculados con la democracia política, con los derechos civiles, claramente estarían amenazados, porque, repito, como todos sabemos, para el comunismo lo que no se le pliega, ¿verdad?, es un enemigo, es decir, es una lógica más bien de amigo-enemigo, que se ha querido atribuir, por cierto, tú lo decías, Víctor, en tu intervención, en tu introducción, digamos, como la opción intolerante a la de José Antonio Caz. Pero la verdad es que allí, repito, lo que se pueden generar son discrepancias y seguramente, además, por la composición que ya tiene el Congreso de la República de Chile, ya fue electo, bueno, seguramente un eventual gobierno de Caz tendría que negociar mucho y pactar mucho con ese Poder Legislativo Nacional. Pero el asunto es que del otro lado, la otra opción, claramente ve las cosas en términos de blanco y negro, pero además con esa soberbia que siempre tienen las opciones revolucionarias, de que entienden que la justicia es solo lo que ellas predican, la que ellas practican. De manera que estas opciones son efectivamente antagónicas y a uno lo que le preocupa, para cerrar, es también algo que tú destacabas, cómo, digamos, esa superficialidad, esa banalidad y esas adhesiones automáticas por rechazo o por desprecio, digamos, personal, y en muchos casos a la otra opción, inmediatamente adosan un cheque a favor de una opción que no tiene nada que ver con esas cosas que los cantantes y los actores de cine, muchos de ellos de Hollywood, que la verdad es que uno no entiende hasta dónde llega la hipocresía de estas personas de ideas de izquierda, que viven justamente gracias a la libertad de los países prósperos que desarrollaron economías de mercado, como pueden ser los Estados Unidos, pero entonces apoyan, verán, para los países que están en vías de desarrollo o intentando consolidar su desarrollo, este tipo de fórmulas que no tienen ningún tipo de viabilidad, porque ya recurrentemente se han probado como fracasadas. De hecho, ayer en el discurso de cierre, el candidato Boric nuevamente enarbolaba una idea propia del marxismo,
que es que la riqueza lo producen los trabajadores y que por lo tanto los derechos deben ser solo para los trabajadores o principalmente para ellos, porque ahí es donde está la riqueza. Es decir, esas son cosas que no tienen ningún tipo de sentido, de racionalidad en los tiempos presentes, pero se siguen insistiendo, y estas personas dentro y fuera de Chile lamentablemente hacen propaganda, ¿verdad?, a este tipo de planteamientos que, repito, ya están no solamente por la propia experiencia chilena, sino de otros países acreditada como exactamente la vía para no mejorar, para no corregir lo que hay que corregir, sino para destruir lo mucho que se ha avanzado y que rápidamente se puede perder con estas malas decisiones. Bueno, ya oímos la primera intervención del profesor Luis Alfonso Herrera. Vamos un momentico al corte de las noticias y continuamos con la intervención del profesor Laud, a quien le tengo preparada una pregunta. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La ONG aseveró este viernes, tras el nuevo apagón eléctrico registrado en la madrugada en 20 estados del país, que el único ataque que sufre el Guri es el socialismo de Nicolás Maduro. Metro de Caracas informó en su cuenta en Twitter que restableció la operatividad total de sus actividades luego del apagón que se generó en casi todo el país la madrugada de este viernes. Juan Guaidó condenó este viernes que tras el apagón ocurrido en horas de la madrugada en casi toda Venezuela, la administración de Nicolás Maduro haya atribuido la falla a un supuesto ataque al sistema eléctrico nacional. Más allá de nuestras fronteras, autoridades de la India notificaron este viernes 101 casos de la nueva variante Omicron en el país pese a los fuertes controles en los aeropuertos. Rusia exige a la OTAN renunciar a cualquier actividad militar en territorio de Ucrania. Y en los deportes, el golfista estadounidense Tiger Woods reaparecerá este fin de semana de forma oficial y lo hará por invitación junto a su hijo Charlie, de 12 años. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, con un invitado muy especial, el profesor Luis Alfonso Herrera Orellana, y por supuesto con nuestro compañero de todos los viernes, el profesor Daniel Laud. Profesor Laud, leí parte del programa del Partido Socialista para la Constituyente chilena, y ellos decían que para luchar contra la desigualdad, ellos proponían empresas públicas. Y eso vinculado a lo que acaba de decir Luis Alfonso, de que las empresas deben reconocerle todo el derecho a los trabajadores porque forma riqueza, un cóctel muy explosivo. ¿A dónde va ese cóctel? Bueno, ese cóctel va por el mismo camino que por el cual se fue Venezuela de los 60 en adelante. O sea, la idea de que había que crear empresas del Estado para distribuir la riqueza y que había que subir los impuestos también para tratar de distribuir la riqueza, es una idea que se practicó en los años 60 en Venezuela y que al final nos terminó llevando lentamente a una destrucción completa de todo el aparato productivo y a lo que vivimos hoy, ¿no? Y todo el mundo hoy habla de que se puede regresar a aquello, igualito que probablemente en Chile están pensando que se puede regresar a esos escenarios anteriores del siglo XX. Eso es una locura, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y a mí me preocupa mucho, me duele mucho Chile, ¿okay? Yo siempre he tenido una admiración muy profunda por Chile y me duele profundamente que esté pasando por este trance. Además de que es un trance estúpido, porque las personas que tienen el derecho a votar probablemente no tienen el suficiente conocimiento para tomar una decisión acertada, ¿no? Y eso me duele mucho, o sea, me duele el que se haya tergiversado hasta el punto tal de que se crea que es posible una utopía de izquierda en el mundo moderno, ¿no? Y me duele además perder todo el tiempo que ellos han tenido para crecer, para recuperar el sitial de crecimiento en el cual tienen. Eso me duele muchísimo, ¿no? Eso es como pensar en Venezuela también, pues, o sea, uno piensa en Venezuela y dice, Dios mío, pero ¿qué han hecho esta gente, ¿no? Que han destruido todo y que para nosotros recuperarnos va a ser un trance largo en tiempo y largo en dinero, ¿no? Por lo cual a mí me duele mucho lo que le puede pasar a Chile, ¿okay? Porque de verdad que no se merece una cosa como esta. Ahora, Luis Alfonso, en la línea de lo que plantea el profesor Laud, está absolutamente claro que la fuente de la riqueza y la prosperidad chilena son sus empresas. ¿Cuánto peligro hay de que haya un revolcón de la prosperidad chilena? Y como filósofo también quería preguntarte, tú que eres filósofo, no yo, cuánto de nihilismo, cuánto de una emocionalidad irreflexiva, cuánta desmemoria puede intervenir en esta mala decisión que podrían eventualmente tomar los chilenos el domingo. Sí, por cierto, quería antes de entrar a la respuesta a lo que me preguntas, Víctor, destacar que esta caracterización que hacía en mi primera intervención, ustedes perfectamente la pueden encontrar si revisan en internet en personas que no son precisamente desde el punto de vista de la opinión pública chilena personas de derecha, ni liberales ni conservadores, sino más bien personas, como aquí se les denomina, de centro izquierda y con mucha credibilidad, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Christian Worken o también Max Colodro. Y los menciono porque vale la pena que quien se interese por la situación política de Chile vea que justamente personas que no necesariamente terminarán votando por José Antonio Kast, probablemente se abstengan, se han hecho una advertencia muy importante, y es que pasar simplemente a apoyar una de las tendencias, en este caso la tendencia revolucionaria, como la voy a llamar, simplemente por rechazo a la otra, es un acto de irresponsabilidad política muy grande y en donde de fondo, esto último que acabas de preguntar, Víctor, se manifiesta, es decir, la ausencia de compromiso con valores ciertos desde el punto de vista de la libertad, desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde el punto de vista de la tolerancia, del pluralismo, de la libertad de expresión, de la propiedad privada. Es decir, hay un desapego en sobre todo sectores que con el regreso de la democracia a Chile
específicamente me refiero a los de la concertación y concretamente a la democracia cristiana, bueno, sencillamente eso lo han pateado, ¿verdad? Lo han dejado completamente de lado, siendo víctima de complejos desde el punto de vista de que siempre se les acusó que eso era no era un proyecto de ellos, sino un proyecto que venía del periodo militar y que por lo tanto ellos lo que son es cómplices por extensión de esa dictadura militar. Bueno, finalmente ese latiguillo del Frente Amplio y del Partido Comunista termina siendo totalmente, digamos, aceptado por ese sector llamado de centro izquierda, pero están personas como estas dos que mencioné, que es importante su testimonio tomarlo en cuenta, porque ellos son, en especial Colodro, destacan que el gran problema es que este sector político de Chile, y con esto comienzo a entrar a responder tu pregunta, sencillamente, Víctor, Daniel, no asumen, no reconocen, no aceptan que hay una población importante chilena que no sigue ideas de izquierda. Es decir, no estamos hablando de élites, estamos hablando de personas del pueblo llano, en distintas partes del territorio de Chile que sencillamente no siguen esas ideas, y por eso en Chile, a diferencia quizás de otros países hispanoamericanos, siempre, digamos, se ha podido dar esa alternancia y ese debate político con el regreso de la democracia entre posturas más hacia la derecha y más hacia la izquierda, porque hay un electorado que sigue ideas distintas a las ideas de izquierda. Y estas personas lo que denuncian es que básicamente esos chilenos, esos ciudadanos, no cuentan para la tendencia revolucionaria porque sencillamente piensan distinto. Entonces, partiendo de esas premisas, respecto del tema económico, y tomando en cuenta que además está funcionando, como ya ustedes lo recordaban, una convención constitucional, que es una asamblea constituyente, solo que con otro nombre, el gran peligro acá es que no solamente el sistema de pensiones está en la mira del candidato revolucionario, de la opción revolucionaria, y también de la convención constitucional, que de alguna manera ese sistema de pensiones, más allá de, desde el punto de vista, digamos, de los derechos, efectivamente a obtener una pensión y a vivir de ella a partir de cierta edad, es un elemento muy importante en la economía chilena. Está vinculado con el mercado de capitales, está vinculado con una cantidad de inversiones nacionales y extranjeras muy importante, y le ha dado, digamos, un soporte clave a lo que es justamente ese desarrollo no basado en el paternalismo estatal, sino más bien en la producción, sin perjuicio de que allí los economistas han destacado cómo la producción interna en algún momento ha ido decreciendo y más bien se ha vuelto un poco dependiente de las importaciones y menos de la manufactura interna, de la creación, digamos, interna de riqueza. Eso se debe a distintos factores de políticas públicas, tributarias, etcétera. Lo cierto es que ese modelo de producción, que lo que habría es que optimizar, habría que ver qué lo ha detenido, qué lo ha hecho, digamos, marchar más lentamente, se está poniendo en jaque. Por un lado, por este asunto, como decía, de las críticas a las pensiones, en donde efectivamente hay muchas cosas que corregir, pero la alternativa no puede ser, por ejemplo, establecer algo similar a un seguro social o tratar de exportar, ¿verdad?, modelos que quizás han funcionado en países de Europa, del norte de Europa, pero es porque allá, bueno, hay una evolución institucional y una cultura política que no está presente en nuestros países, eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista de las empresas privadas, hay un discurso muy fuerte antiempresa privada, y también de fondo antipropiedad privada, porque, bueno, como en todos los países, se cometen, lamentablemente, si hay que decirlo, con alguna frecuencia más, prácticas contrarias a la libre competencia como la colusión. Bueno, pero es que el derecho existe justamente, y en este caso el de la libre competencia, para corregir y sancionar ese tipo de conductas. No se va a eliminar la libre competencia, la propiedad privada del mercado, porque se cometan delitos, digamos, o ilícitos de esta naturaleza. Porque eso, imagínense, entonces habría que eliminar prohibir un montón de acciones o de situaciones porque la gente las comete. Es decir, para eso existe el derecho. Entonces, sobre la base de esto y de una exacerbación, ¿verdad?, de lo que aquí denominan la percepción de desigualdad o de abusos, una vez se pregunta, bueno, pero es que ¿será que en otros países del mundo eso no ocurre? Ocurre en todas partes del mundo, quizás en unos con mayor intensidad que en otros. Pero el desafío de los países, en definitiva, tanto en el ámbito económico como en el político, en el social, en el civil, etcétera, es justamente en democracia luchar contra esos abusos e irlos erradicando, irlos disminuyendo, como en Chile, por cierto, lograron hacer con la pobreza, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que está planteado revisar todo ese marco, ¿verdad?, de las pensiones, todo el marco en el que operan las empresas privadas, como ustedes señalaban respecto de las empresas públicas, con el eufemismo de empresas mixtas. Entonces se quiere reactivar mucho
todo lo que acá mismo en Chile ya fracasó en el pasado. Desde el punto de vista de los derechos de propiedad hay una discusión muy de fondo sobre la propiedad sobre las aguas, en donde efectivamente parece que hay buenas razones para revisar, pero no para eliminar la propiedad privada, sino más bien para plantear reglas que sean adecuadas y que fortalezcan su aprovechamiento. En fin, hay un discurso muy fuerte que en el fondo lo que plantea nuevamente es cambiar lo que hoy en día ha venido siendo la regla en el país, para cerrar la intervención, que es la idea de subsidiariedad. Bueno, hay una guerra frontal contra esta idea, contra este principio, porque más bien se dice que, bueno, ha impedido que el Estado actúe, ha impedido que el Estado haga más cosas. Probablemente en algunos sectores eso se puede debatir, pero de fondo la subsidiariedad responde a un orden natural, que es que la riqueza la crean son los privados, no la burocracia. Entonces, habría que ver más bien cómo esa burocracia se puede orientar a fortalecer la actividad que se realiza en el sector privado, a fiscalizarla, a regularla, por supuesto, pero no a sustituirla. Y ese es el gran peligro que está: adoptar por vía de la Convención Constitucional un Estado social o un Estado de bienestar, cualquiera de estas denominaciones, unido a una política de gobierno que más bien comienza a perseguir, comienza a acercar, comienza a pretender controlar, ¿verdad? Ya digamos a nivel, por ejemplo, de gobernaciones, en algunos casos de personas que ganaron esos cargos cercanos a el candidato revolucionario, bueno, ya se está hablando de controles, se está hablando como esta idea de planificación que no tiene ningún sentido. Entonces, si hay muchas amenazas y como el marco constitucional va a cambiar seguramente, bueno, podemos avanzar de una constitución en la que, por supuesto, se pueden hacer mejoras, la que actualmente está vigente, pero no para incurrir en los vicios o en los errores del pasado, sino más bien para fortalecer lo que haya que fortalecer desde el punto de vista institucional y, por supuesto, establecer reglas más fuertes de inversión. Ese otro último punto, para cerrar, el tema de la inversión internacional. Bueno, aquí se habla alegremente de que si la convención cambia, ¿verdad? Reglas que hacen incumplir con tratados internacionales en materia económica, bueno, que habrá que pagar las indemnizaciones. Es decir, con una liviandad que uno dice, pero ustedes no saben que eso lo va a pagar la gente de a pie, porque cuando el Estado es condenado en un arbitraje internacional, bueno, esos fondos salen del presupuesto nacional y ese presupuesto ¿dónde sale? De los impuestos que paga la gente o de recursos que deben ser administrados para la gente. Entonces, la verdad es que sí hay mucho peligro, en especial si por supuesto es la opción revolucionaria la que gana, porque se van a juntar tanto una agenda de gobierno revolucionaria en el Ejecutivo como una agenda claramente, digamos, de ruptura y de radicalización desde la Convención Constitucional. Profesor. Bueno, yo coincido mucho en lo que dice Luis Alfonso de que en Chile hay una amplia base de gente que vota hacia la izquierda, pero hacia la derecha, a pesar de que son de diversas clases sociales. Pues, o sea, hay gente pobre que vota por la derecha, igual que hay gente rica que vota por la izquierda. Pero lo que sí me preocupa a mí es esa idea de que se puede hacer riqueza con empresas mixtas o con empresas de 100% propiedad del Estado, ¿no? Y la historia es muy clara ahí, pues, o sea, cuando estamos en una situación de una empresa mixta, normalmente el accionista gobierno, ¿okay?, tiende a tomar decisiones políticas que van contra el buen desempeño de esa empresa privada. Entonces, esa es la razón por la cual normalmente las propuestas de empresa mixta fracasan rotundamente. Y eso se puede revisar en la historia con muchísima facilidad. Y la otra, que es la peor, que es la de tener una empresa del Estado, bueno, nosotros la sabemos de sobra, pues. Sidor, en la época en la que fue gubernamental, que desde que nació, ¿okay?, hasta que se privatizó, no produjo riqueza para nadie. Lo único que era un barril sin fondo en el cual se pedía dinero y dinero y dinero para seguir funcionando. Y bueno, y cuando se privatizó, la empresa empezó a producir ganancias, a pagar impuestos, a funcionar como tiene que funcionar una empresa seria. Y ojo que estamos hablando del acero, que es un sector en el cual en Venezuela hay una ventaja absoluta, definitiva, ¿no? Pero manejada por el gobierno no funcionó, ¿okay?, y manejada por el sector privado funcionó de maravilla. Y hoy, cuando es otra vez manejada por el gobierno, no produce ni una tonelada de acero, pues. O sea, más prueba no puede.
Sí, O sea, no se ya puede simplemente dar. está, eso es un barril sin fondo de nuevo, pero con vacío, ¿no? Claro, claro, un barril vacío. Barril vacío. Y bueno, y siempre se saca el ejemplo de PDVSA, que a mí me parece que es un ejemplo malo, ¿ok? Porque en realidad PDVSA no fue nunca lo eficiente que se dijo, ¿no? O sea, lo que ocurría con PDVSA era que se evitó la entrada de puestos políticos de una manera muy importante en la época que llamamos nosotros de la democracia civil, y eso fue lo que medio aseguró que esa empresa funcionara y que fuese rentable. Pero una vez que se abrieron las compuertas y se permitió ¿cómo se llama? El empleo político dentro de PDVSA, se acabó la empresa. Se acabó. Mira, Luis Alfonso, hay varias preguntas que quiero hacerte. Nos quedan 5 o 6 minutos. La primera la dice Miguel Alejandro Fontán, ¿no? Desde el Top Chat. Dice que si tú ves dinamismo como para que hagan la revolución chavista en Chile, de una vez. La segunda es, ¿quién tutela los fondos de pensiones? ¿Eso acaso es del gobierno o finalmente son corporaciones privadas? Y la tercera es, entonces, ¿tú crees que van de entrada contra los derechos de propiedad, ¿no? Porque si son empresas mixtas, las empresas mixtas simplemente son el arrebatón accionario de parte del Estado a empresas que son privadas. Y si van contra los fondos de pensiones, me imagino que va a ser un arrebatón de los derechos de propiedad. ¿Cómo lo ves? Sí. Respecto de lo primero, diría que no, porque todavía en Chile queda un marco institucional importante respecto de, por ejemplo, lo que la Convención Constitucional puede hacer. Habrá que ver respecto del gobierno, si es que eventualmente gana el candidato revolucionario, cuáles serían, digamos, las líneas de acción, digamos, que están teniendo en mente para saltarse la institucionalidad, si allí va a ser por vía de la Convención de cara a lo que sería la nueva Constitución, o van a ser, digamos, más audaces intentando tomar medidas desde antes que esa Constitución eventualmente, que tiene que someterse a un plebiscito de salida, se ponga en vigencia, ¿no? Ahí yo diría que hay un factor de dificultad para esa agenda si es que quisiera acelerar, digamos, y parecerse más a la venezolana, porque efectivamente, entre otras cosas, el Congreso que ya está electo para el nuevo periodo, para el año que viene, es un Congreso bastante plural, en donde la izquierda radical no tiene mayoría, y por lo tanto ese va a ser un factor allí, tendría que ser un factor de contención. Entonces creo que lo va a tener en ese sentido complicada. Más bien yo me preocuparía más por el asunto del orden público, por la impunidad que puede haber desde el punto de vista de destrozos, de vandalismo, que ya, digamos, en los últimos años se ha experimentado, ¿no? Como un mecanismo para presionar, para intimidar incluso a las instituciones. Eso habrá que verlo. Respecto del tema de las pensiones, se administran por empresas privadas, por las AFP, las administradoras de fondos de pensiones, y están sujetas a un régimen de fiscalización por la Superintendencia de Pensiones, de manera que actúa como un mercado en donde hay competencia. Por supuesto, como decía, hay muchas cosas que habría que corregir, pero, ¿verdad? El Estado no cumple el doble rol de prestador del servicio, de administrar estos recursos, y por otro lado de fiscalizarlos, que es lo que en la práctica nunca va a ocurrir prácticamente en ninguna parte del mundo. Y en ese sentido hay derechos de propiedad reconocidos, bueno, al punto que se han hecho varios retiros ya, hasta un tercer retiro se hizo de parte de esos fondos que se venían ahorrando de manera obligatoria. En cuanto a lo de las empresas públicas, aquí hay como una suerte de manipulación al caracterizar al Estado chileno como neoliberal y el régimen constitucional vigente como neoliberal. Entonces a eso se opone el llamado régimen de lo público. Aquí hay distintos juristas que han, encabezados por Fernando Atria, adoptado ese rótulo para decir, no, esto no es algo estatista o esto no es algo colectivista, sino esto es, digamos, como volver al bien común. Pero jurídicamente uno sabe lo que esto significa, tú lo has indicado muy bien, Víctor y también Daniel. Así que ir por esa vía, de hecho yo recientemente en una ponencia defendía el régimen actual constitucional de las empresas públicas en Chile, porque es un régimen excepcional, es un régimen donde es factible crearlas, pero donde hay que pasar un proceso legislativo de deliberación, de debate, de justificación, en donde el Ejecutivo no puede, por tanto, tomar unilateralmente por un decreto sublegar la decisión de crear empresas del Estado, y en donde además se parte de la premisa correcta de que eso debería ser siempre en complemento, y si es que no hay ninguna política pública antes más eficiente que esa de crear un organismo burocrático con todas las dificultades y retos que eso significa, porque ahí no están, digamos, las capacidades naturales de realizar la función empresarial. Pero nada de eso, digamos, se ve lamentablemente cuando
y quisiera cerrar con esta idea, se ha llegado a un punto en cuanto al tema de los valores, Víctor, en donde son simplemente las pasiones del odio, de la rabia, de la furia, ¿verdad? Las que terminan muchas veces guiando las decisiones. Lamentablemente eso en Venezuela, antes de la llegada del chavismo lo conocimos mucho y después de la llegada también, porque eso nubla la mente, ¿no? Y entonces se cree que simplemente como cobrando facturas, permaneciendo atados en el pasado, se resuelve. Yo diría que en parte se llega a esta situación en Chile porque lo que podemos llamar opciones de centro, que yo quiero rápidamente caracterizarla no como opciones neutras, tibias, así como que todo vale, no. Yo diría que una opción política de centro es aquella que puede combinar adecuadamente el conservar lo que funciona y el innovar en lo que no funciona, el que está abierta a la discusión, al debate, para mejorar y corregir aquello que no está dando resultados, pero para defender con mucha, digamos, firmeza aquello que sí funciona, ¿verdad? Está abierto, ya sea desde una perspectiva más hacia lo social, más hacia lo económico, en fin, pero quitando esas etiquetas de izquierda y derecha, esas opciones, no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo, han venido desapareciendo. Se supone que acá la opción liberal era la que el candidato Sebastián Sichel en su momento defendió, pero claramente no tuvo ningún arraigo. Entonces hay que preguntarse qué pasa con esa opción, qué pasó con la opción supuestamente de centroizquierda moderada, de la democracia cristiana, que prácticamente desaparece del espectro político chileno. ¿Qué pasa con esas tendencias y por qué en su lugar entonces terminan imponiéndose agendas radicales revolucionarias de un lado y más bien conservadoras que generan en muchos puntos rechazo porque, bueno, no están a la altura de lo que son debates en muchos campos, sobre todo en el ámbito civil y social, a la altura de los tiempos? Entonces, ahí hay una reflexión importante que hacer. Y lo otro, también lo decías al inicio de tu intervención, Víctor, lo que ocurre en Chile no es algo aislado, y eso es una gran dificultad para nosotros acá internamente hacerlo ver en muchos casos, ¿no? Se ve como una cosa doméstica, propia del país, sin darse cuenta que esta agenda es una agenda, yo incluso diría, no solo regional, sino global, es decir, la de la revolución, con estos factores, con estas características que estamos viendo acá. Eso, por supuesto, desde el punto de vista del financiamiento y de los apoyos, tiene una consecuencia muy importante, pero también desde el punto de vista, bueno, de lo que va a ser la autonomía del país, la soberanía del país, las posibilidades de desarrollo desde una visión propia, ¿verdad?, en concierto con otras naciones. Bueno, porque lo que está siempre de fondo es la subordinación de nuestros países a una agenda global revolucionaria, cuyos centros ya sabemos cuáles son, porque Venezuela es básicamente, en el mejor de los casos, yo creo que ni siquiera llega a ser una colonia de esos regímenes autoritarios, ¿verdad?, antioccidentales. Y todo eso de fondo está muy planteado, porque ¿qué es lo que se cuestiona? La economía de mercado, el Estado de Derecho, la posibilidad de constituir una familia según tus propias creencias y valores, todo lo que es la libertad de educación, en fin, lo que está cuestionado es lo mismo en todos lados. Entonces es una agenda global, es un proceso o un proyecto, digamos, hegemónico global, y eso también es algo que aquí hace falta terminar de instalar, ¿no? Que se está enfrentando a algo mayor y que lo que está en juego el domingo es justamente la posibilidad de que Chile resista, aunque de ganar José Antonio Kast el escenario no va a ser nada sencillo. Si eso ocurriera, va a ser un proceso muy, muy difícil el que va a continuar, porque sencillamente en los hechos eso se va a intentar desconocer. Así que en ninguno de los dos escenarios la situación para el país va a ser nada alentador. Lamentablemente todo apunta a partir de los resultados de este domingo 19. Bueno, y por mi parte, digamos que una despedida pero irrevocable y radical con la democracia chilena, la democracia cristiana chilena, por estúpida. Sí. ¿Ok? Por estúpida, por absolutamente estúpida. Bueno, mi querido Luis Alfonso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero volverte a ver pronto por estos linderos de mi programa. Gracias al profesor Daniel Laud por su grata y muy, muy importante compañía todos los viernes de este año. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Nabulit Sarcay en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, que merece un aplauso por esta producción de todo este año, por José Gregorio González. Otro aplauso para José Gregorio por su gratísimo y maravilloso y preciso control de este programa. Helen Machado en la lectura de las noticias y Génesis Rodríguez. Feliz año a todos, que Dios los bendiga y nos vemos el próximo año. RCR presentó
Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR700.